Bienvenidos, amados hermanos, a esta celebración del día jueves. Dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Desafortunadamente no nos podemos reunir este día presencialmente. El domingo sí, así que prepárese para que el domingo esté. Pero hoy desde su casa, desde donde esté, únase a esta celebración. Y vamos a entrar con acciones de gracias por los atrios, por las puertas del Señor. Vamos a poner este tiempo en sus preciosas manos. Señor, te pedimos que tomes contentamiento de la alabanza de tu pueblo, Señor. Que podamos alabarte, adorarte, gozarnos en ti. Recibe la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a declarar a través de la alabanza que tenemos un Dios grande y fuerte y que nuestro Dios es Dios victorioso. Tenga en cuenta estas dos alabanzas para cuando lleguemos al momento de la palabra. Así que vamos a celebrar victoria en este día. Vamos, hermano, vamos a entonar al Señor alabanza. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. Ahora vamos a declarar que nuestro Dios es grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder,
podrá parar. Vamos a decirle una vez más: grande y fuerte. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Y vamos a seguir declarando que tenemos un Dios grande, poderoso. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Vamos a decirlo. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder solo para vencer.
Bueno, mis amados hermanos, ¿qué tenemos nosotros que interpretar? La palabra del Señor nos enseña que cuando el Espíritu venga, nos guiará a toda la verdad y nos enseñará de lo que ha de venir. El Señor le dijo eso a los discípulos cuando estaban en un momento de angustia, en un momento de preocupación, en un momento de incertidumbre. Entonces, eso es lo que genera unos ambientes emocionales tensos, la incertidumbre, la angustia. Pero en ese ambiente donde había incertidumbre y angustia, el Señor le estaba alentando a los discípulos y diciéndoles: les voy a enviar un consolador que esté con vosotros. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que nos capacita para enfrentar esa incertidumbre, esa angustia, esa ansiedad. Y es allí donde el creyente tiene que entender que se da una guerra espiritual. Y tenemos que batallar no solo para vencer al enemigo, sino para superar nuestros estados emocionales, porque nuestros estados emocionales se convierten en parte de esa derrota y tenemos que superarlos para creer que el Señor es victorioso y luchar y derribar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De dos maneras: buscando la presencia del Señor, buscando. Por eso vamos a cantar ahora Yo Te Busco. Pero ¿cómo lo vamos a hacer también? Asumiendo una posición de batalla espiritual, asumiendo una posición de búsqueda y de ataque, atacar las obras del enemigo y someter nuestros estados emocionales. En la presencia del Señor. Por eso le vamos a decir: yo te busco. Yo te busco, yo te busco con fuego, mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego, mi corazón.
que a mi ser. Más que a mi ser. Ahora yo le invito para que ofrezcas al Señor tu adoración allí Gracias. donde estás. Adórale al Señor y dígale: Señor, hoy necesito tu amor. Hoy necesito buscarte, Señor. Hoy necesito llegar a tu presencia. Hoy necesito, Señor, abrir mi corazón a ti. Tu palabra dice, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tú lo dijiste también, Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en Él. Señor, necesitamos hoy tu presencia. Necesitamos hoy, Señor, ser revestidos de ese fuego, de ese poder, de esa presencia, Señor. Susténtanos. Te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Ya regresamos, hermanos, con esta celebración. Regálenos un par de segundos para continuar. Hacer una oración especial por bendición financiera, por la bendición económica. La palabra del Señor nos enseña: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos a orar sobre la bendición.
Hoy también voy a estar hablando sobre algunas consideraciones puntuales para no perder la bendición. Y sé que algunos de ustedes han pasado prueba económica, pero en medio de esa prueba no deje de ser fiel. En medio de esa prueba no dejes de honrar al Señor, porque escrito está: Dios honra a los que le honran. En medio de esa prueba no deje de confiar en el Señor. Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo. Él es nuestro socorro. Él es nuestro galardón. Padre que estás en los cielos, tu palabra nos dice que tú proveerás lo que nos falte. También tu palabra nos enseña a ser fieles. Tu palabra dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Pero también tu palabra nos enseña a que seamos hombres y mujeres de desafíos en la fe. Bendice a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas que diezman, que ofrendan. A los que aún no han entendido esta revelación, enséñales, abre su entendimiento para que entiendan la bendición del dar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, nuestros hermanos, por apoyar este ministerio. Quiero darles 2 o 3 testimonios de victoria. El primero de ellos, que nuestra hermana Alejandrina Suárez tuvo una intervención, una cirugía. No fue compleja, pero sí fue exitoso el procedimiento. Así que saludos, mi hermana Alejandrina, Adelia. Felicito a sus hijos por estar al tanto de su señora madre. La palabra del Señor dice que en este mandamiento hay una promesa, el honrar a padre y madre. Y estamos contentos por la recuperación de mi hermana Alejandrina. Hemos seguido orando por la salud de los enfermos. Hemos estado orando por la salud de mi hermana, la señora madre de mi hermana Alcira. Bueno, y otros casos de salud que tenemos de algunos hermanos. No todo es COVID, quiero aclararlo. Hay otras situaciones, pero el Señor ha sido bueno. Lo otro que les quiero decir, hermanos, otro testimonio para la honra y la gloria del Señor, es que en este escenario donde estamos, hicimos unas remodelaciones y uno de los compromisos que teníamos por cumplir era cubrir un compromiso económico de un crédito que adquirimos para un aire acondicionado aquí en este estudio. Porque antes pues teníamos era un ventilador y nos hacía ruido y no nos proporcionaba el ambiente acústico que necesitábamos para funcionar. El día de ayer, hermanos, pudimos cancelar ese compromiso gracias a una ofrenda que recibimos para ir cubriendo esto. Hay otras personas que nos han prometido para todo esto. Entonces estamos esperando, hermanos, recaudar para continuar con otros pequeños compromisos que tenemos que aún nos quedan pendientes por cubrir. Pero aquí estamos y quiero agradecer a las personas que se han vinculado para la campaña del aire, para todo esto, que nos han apoyado con sus ofrendas y sus diezmos. Voy a hablar hoy sobre bendición, pero hay una palabra clave que quiero que usted la tenga en su mente y en su corazón, y es orden. Palabra clave, orden. Segunda palabra, integración. Orden, integración. Evaluación, tercera palabra. Orden, integración y evaluación. Estas 3 ingredientes nos van a ayudar para recuperar, para mantener y para establecer la bendición en todos los sentidos. Primera de Corintios 14, 40 dice: pero hágase todo decentemente y en orden. Hay un pero en el versículo 40 y dice el 39: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Ese pero está invitando a la integración juiciosa, a la integración equilibrada. ¿Qué había en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto había, por un lado, desorden. Por eso se está hablando del orden.
Pero ¿qué más había en Corinto por otro lado? Espiritualidad. La integración nos permite a nosotros saber equilibrar las cosas. Y los hermanos de Corinto, por un lado, eran dados a la espiritualidad y hablaban en lenguas y profetizaban, pero por el otro lado eran desordenados. Cuando no hay orden, cuando no hay una integración equilibrada y cuando no hay una autoevaluación, ¿qué va a pasar con la bendición? Se va a perder. El desorden echa a perder la bendición. Los hermanos de Corinto tenían unas celebraciones muy emotivas, muy llenas del Espíritu Santo. Pero en ese mover de Dios había mugre, había ruido, había interferencia. Cuando se celebraba la Santa Cena, regresando unas par de páginas atrás, el apóstol Pablo dice: hay una falla grande. El 11:17, primera de Corintios, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y había unas sombras, unas manchas, unos sucios en las vestiduras de la iglesia de Corinto. Y esas suciedades pequeñas venían a empañar el fluir de la bendición de la presencia de Dios. Entonces el apóstol Pablo recurre, acuérdense que les dije integración. En esa integración vamos a buscar un equilibrio. El orden hace parte de una meta para que la bendición, la presencia del Señor, el fluir de la gloria del Señor no se estorbe. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Con una actitud responsable, con una actitud adulta, con una actitud seria. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque ahora viene una aplicación que voy a hacer con relación a algunas peticiones que hay, algunas necesidades. Y tenemos que prepararnos para cuando venga el mover de Dios, tanto en lo espiritual como en lo económico, porque tenemos que hacer una integración equilibrada y juiciosa. Entonces viene la autoevaluación en el 11:28. Por tanto es que, pero el anunciaros que sigue no os alabo. Y hay algunas situaciones anómalas. Por tanto, en consideración a todo esto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y mira que el apóstol Pablo está invitando a lo que en las ciencias de la educación se llama autoevaluación. Pruébese cada uno a sí mismo. Tremendo, porque el pastor de esta iglesia que estaba en este momento haciendo un mentoreo, lo estaba haciendo a la distancia. ¿Y en qué estaba confiando el apóstol Pablo? En la autonomía responsable del creyente. Se habla hoy día de hacer un mentoreo y un acompañamiento muy cercano donde el discípulo tiene que estar rindiendo cuentas minuto tras minuto a su tutor, a su mentor. Pero aquí el apóstol Pablo manda una carta y da una orden, da una directriz: pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué es lo que se espera? Que los hermanos de Corinto hagan este ejercicio. Y quiero hablar ahora de integración. Y quiero hablar ahora de aplicación. ¿Cómo integramos ese mover de Dios con nuestro actuar diario? ¿Cómo poder hacer esta enseñanza que era muy pentecostal, muy del mover de Dios, muy de orar en lenguas, muy de profetizar, de acuerdo al capítulo 14? Una iglesia donde había presencia de Dios, pero también había presencia de desorden. ¿Y cómo hacer para que no haya estorbo a la bendición de Dios? La palabra clave es orden. La palabra clave es autoevaluación. La palabra clave es autonomía. Pruébese cada uno a sí mismo. Y luego dice: haga las cosas decentemente y en orden. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Tomando una actitud responsable. ¿Qué puede suceder en este tiempo? Tiempo de desafíos. Hoy hablaba con un pastor amigo y me dijo: muchas cosas han cambiado en la iglesia. Y por allá se han tratado temas como la iglesia post-COVID.
Yo le decía, saquemos un título para un mensaje que diga la iglesia poscovita, algo así, la iglesia poscovita. ¿Ah? ¿Y qué viene? Viene con esto crisis económicas, vienen cambios de modelos económicos. Ahora, antes de grabar esta celebración, de hacer esta emisión, estábamos hablando de algunos cambios drásticos, violentos, mundiales que trae esto del COVID. ¿Y qué le va a traer esto al pueblo de Dios? Momentos de emergencia, momentos de necesidad. Ahora, yo estoy seguro que el Señor se va a mover en favor de su pueblo para proveer, para suplir, va a extender su mano y nos va a sorprender. Y si puedes creerlo, diga amén. Y si acaso, pues le puede escribir allí amén. Pero, ¿qué viene con el mover de Dios? Viene una ambientación emocional. Los hermanos de Corinto se emocionaron, pero no pudieron controlar sus emociones. Y los desarreglos emocionales hacen que se caiga en el desorden. ¿Y el desorden qué hace, hermanos? Arruina la bendición. El desorden trae pobreza. El desorden es como si usted tiene un pocillo y le abre un huequito por debajo y luego empieza a colocar allí una bebida, un café, una leche, bueno, un jugo. El hueco va a hacer que por allí se filtre y se filtre. Entonces va a entrar la bendición, pero como usted no tiene orden, la bendición se va. Mire, aquí está hablando de un mover precioso del Espíritu Santo en la iglesia. Pero ¿qué había en la iglesia? Desorden. Entonces el apóstol le dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y aquí es donde yo quiero hacer la integración. Hemos hecho nosotros de la fe y del bautismo con el Espíritu Santo y de creer en Dios y de poner nuestra confianza en Él y de las promesas que hay en su palabra y de orar por mis necesidades. Hemos hecho de nosotros de esto ejercicios de fe para crecer. Pero si usted no corrige algunos hábitos, algunos malos modales que tiene, ¿qué va a pasar con la presencia de Dios? ¿Qué va a pasar con el mover de Dios? ¿Qué va a pasar con la provisión de Dios? Se va a perder por el desorden. Yo insisto mucho en esto conmigo, con mi familia, con la iglesia y con mis estudiantes cuando enseño en el seminario, en la facultad. Soy administrador, hermanos. Y algo que nos enseñaron en la administración es que administrar es una disciplina que consiste en hacer un correcto uso de todos los recursos y del talento humano. Eso es administrar. Hacer un uso correcto y eficiente de todos los recursos y hacer una gestión óptima del talento humano. ¿Por qué hay ataque diabólico? ¿Ah? ¿Por qué hay estrés? ¿Por qué hay angustia? ¿Ah? Porque no hay orden. Si usted mira, 1 Corintios 11, dice el 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. El 20, pues cuando os reunís vosotros, no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Eso cómo se llama? Físico desorden. Entonces no había un ambiente ni espiritual, ni un ambiente cultural, no había educación, no había cultura eclesiástica, ni había un ambiente responsable para administrar la bendición de la presencia de Dios a la hora de la Santa Cena. Entonces, ¿qué había? ¿Qué había? Desorden. ¿Y qué pasa cuando hay desorden? La presencia de Dios es menoscabada. La bendición de Dios es echada en saco roto, no se percibe porque el desorden no deja percibir la presencia del Señor. El desorden es como un demonio que vampiriza, que se come la sangre, que desangra al creyente y a la iglesia. El desorden es un demonio que seca, que roba la vida del fluir de la presencia de Dios. Entonces el creyente tiene que entender que si hemos nacido de nuevo,
tiene que entender que al venir a Cristo llegamos con manías adversas, perversas, distorsionadas. Manía es la otra palabra para decir maña, es otra palabra para decir resabio, mal hábito. Entonces, cuando venimos a Cristo, venimos con manías o nacemos en un mundo atrofiado que tiene malos hábitos. Y todo este ambiente mundano de la cultura mundana se pega más fácil porque es más fácil ser desordenado que ser ordenado. Es más fácil ser dormido que ser vigilante. Es más fácil ser perezoso que ser diligente. Es más fácil hacer cualquier cosa para Dios que preparar lo que se va a hacer para Dios. Es muy complejo. Y entonces el apóstol dice, pruébese cada uno. En todo caso, hágase todo decentemente y en orden. Y mire que el probarse cada uno es una actividad autónoma, es una actividad adulta, es una actividad responsable del creyente. Y hágase todo decentemente y en orden requiere que cada creyente tenga un compromiso de madurez, de responsabilidad, un compromiso de juicio para analizar si se está haciendo bien la cuestión o no se está haciendo bien. Y allí, hermanos, es donde viene la aplicación. Estamos orando para que Dios bendiga, para que Dios provea. Pero si hay pérdidas por el desorden, ¿qué pasa con la bendición que Dios da? ¿Ah? Si tú tienes un mal hábito que te genera, por ejemplo, tienes el hábito de endeudarte con facilidad, pero no tienes el hábito de ordenar su presupuesto, de cubrir esas deudas, entonces después, ¿cuál va a ser la situación? Estrés económico, endeudamiento por encima de su capacidad de pago. ¿Y eso en qué va generando? En enfermedades físicas. ¿Eso qué genera? Discordia en el hogar. ¿Eso qué genera? Contienda entre los esposos, porque la esposa es diciéndole al esposo no haga esto y el esposo lo hace y luego el esposo le dice a la esposa no haga esto, no te metas en ese compromiso y ella sigue metiendo la cabeza porque no hay orden, porque el orden de Dios no se ha establecido en la casa, porque el orden sacerdotal no está funcionando, porque el orden de pedirle al Señor sabiduría para administrar no está fluyendo, porque la presencia del Señor no fluye. Y quiero decirles una cosa, en esas pequeñas cosas opera Satanás y en esas pequeñas cosas es donde tú tienes que entrar a hacer una guerra espiritual. Y por ejemplo decir, voy a empezar a ser una persona ordenada con mis cosas, ordenada con mi presupuesto, ordenada con la búsqueda de Dios. ¿Y por qué dije integración? Porque hermanos, el defecto del pueblo de Dios es que a veces ostentamos una espiritualidad, pero en la práctica, ¿cómo hacemos las cosas? Hacemos las cosas de manera desmesurada, desordenada, desfasada, incoherente. Entonces, no podemos estar por un lado tributando honra, gloria y adoración a un Dios que hizo todo en orden. Usted mira Génesis y Dios evaluó. Génesis en los primeros versículos del capítulo 1 dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. La palabra de Dios dice aquí en Corintios reiteradamente que Dios es un Dios de orden. El Señor Jesús llegó a poner orden en el templo y a los que estaban haciendo allí lo indebido les dio látigo y los puso en su lugar. Dios es Dios de orden, hermanos. El que es de desorden, el que es de caos, el que promueve todo eso se llama Satanás. Entonces, ¿qué pasa cuando ostentamos ser espirituales pero no hay orden? Se pierde la presencia de Dios, se pierde el propósito. La iglesia de Corinto estaba desequilibrada en eso, porque por un lado tenía unas herencias de la fundación de la iglesia. La iglesia se fundó en un mover de Dios muy hermoso, pero ¿qué pasó después? Los hermanos se quedaron con el mover de Dios, pero se quedaron con unas manías o mañas o defectos o resabios mundanos, entre ellos el resabio del desorden. Y para mí el desorden es un demonio que hay que combatirlo. ¿Sabe cómo actúa ese demonio, hermanos? Actúa dañando la bendición.
Él aparece donde está el mover de Dios para dañar el mover de Dios. En la iglesia de Corinto había un lindo mover del Espíritu Santo, pero allí aparecía el demonio del desorden. A la hora de la Santa Cena estaba ahí el demonio del desorden. A la hora del culto estaba el demonio del desorden. Ahora, el demonio del desorden, hermanos, no es que nos vamos a volver súper espirituales, pero el demonio del desorden, ¿cómo lo identifica usted? Cuando usted no está pendiente de sus compromisos y no tiene un control sobre sus compromisos, desorden. Cuando usted tiene sus cosas y no las trata bien y no las cuida, desorden. Cuando usted no tiene un inventario claro de las cosas que tiene, de los compromisos que tiene, desorden. Cuando usted no es organizado para hacer las cosas, desorden. Ahora, quiero decirles algo, cuando uno desarrolla la cultura del orden, esa cultura del orden hace que Satanás ya no empiece a encontrar campo. Esa cultura del orden hace que haya un ambiente adecuado para el mover de Dios. Pero nosotros tenemos que entender la fe tiene que ser inteligente. ¿Cómo queremos que Dios bendiga el desorden? ¿Cómo queremos que Dios bendiga la negligencia? Dios no va a bendecir la negligencia. Dios no va a bendecir el orden. Es más, el orden no luce cuando hay mover de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo vio en Corinto, que de pronto llegaban algunas personas nuevas al culto y lo primero que iban a encontrar era un ambiente de ¿qué? De riña, de discordia, de división, de competencia. Entonces el inconverso decía, bueno, pero esta gente dice que tiene una experiencia muy linda en Dios, pero lo que yo veo aquí es mucho desorden. Entonces, amados hermanos, ¿qué vamos a afinar para este tiempo? El orden. Vamos a integrar esa presencia de Dios con la forma como tú haces las cosas. Y vamos a evaluar cómo estamos haciendo las cosas. ¿Por qué, mis amados? Porque estamos en una temporada donde necesitamos milagros de Dios. ¿Cuántos necesitan un milagro? Alcancé a oír un eco profundo por allá que dijo amén. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos tienen deudas hoy y quisieran pagar esas deudas rápido? ¿Cuántos quisieran, Señor, dame una casa? Pero ¿para qué quiere usted una casa? Cuando la tenga, va a dejar llenar de hongos los sanitarios, va a dejar dañar los grifos del agua, va a dejar que haya goteras en todos los grifos del agua, va a mantener todos los bombillos fundidos, va a mantener los switches de los bombillos dañados. Los hermanos que me conocen pueden venir a nuestra casa. Yo trato a toda hora de mantener el orden. ¿Y cómo se organizan las cosas? Yo reprendí un día a Satanás y le dije, fuera desorden, no te queremos más. Pero ¿sabe qué empecé yo a hacer, hermano? A poner los asuntos en orden. Mis archivos que tengo en el computador los tengo en carpetas, en orden. Mis libros que tengo en la biblioteca los tengo en orden. Mis herramientas que tengo, que son bastantes para hacer oficios varios, mis herramientas manuales las tengo en orden. Mis instrumentos cada uno tiene un puesto. Mis cosas tienen puesto. Mis cosas personales, mi celular está en orden y muchos archivos que es basura y cosas que ya no necesito yo las elimino y estoy limpiando mi celular para que no se me bloquee de tanto mugre. El orden, hermanos, requiere espiritualidad ferviente. ¿Por qué, hermanos? Porque para usted hacer las cosas en orden, usted tiene que ser una persona esforzada, usted tiene que ser una persona inspirada por el Espíritu, usted tiene que ser una persona vigilante, usted tiene que ser una persona creyente. Hermanos, miren, les voy a dar un testimonio. A mí me toca pagar el impuesto predial de la casa, me toca pagar el seguro de mi carro, el SOAT, me toca pagar el impuesto del carro. Me toca estar pendiente de mi seguridad social. Yo soy trabajador independiente. Yo no puedo grabar a la iglesia con prestaciones sociales ni al concilio de las asambleas de Dios, porque el desorden trae problemas al futuro. Hermanos, si yo me veo corto a veces para pagar seguridad social, el servicio de la casa, tantas cosas. Pero como yo he propuesto estar en orden, ¿yo qué hago? Coloco todos esos compromisos y estoy diciéndole gracias, Señor, porque me darás para el predial. Gracias, Señor, porque me darás para terminar nuestra casa. Gracias, Señor, porque me darás aquello. Y tengo miles de cosas, pero tengo en orden
la lista de lo que necesito y estoy pendiente y el Señor me va proveyendo algún peso, entonces como tengo esa claridad, así mismo voy direccionando la gestión de los recursos para cubrir las necesidades. Es importante desarrollar esta competencia espiritual que se llama el orden, esta característica de Dios. Dice la Biblia que Dios es Dios de orden, pero para ser ordenados, hermanos, tenemos que ser guerreros. Aquí tenemos que entender el concepto de guerra espiritual. Nos toca guerrear contra nuestro carácter. ¿Sabe qué, hermanos? Nuestro carácter nos dice, no, relájese. Una cosa es estar desesperado y ansioso por las cosas y otra cosa es proponernos ser personas ordenadas como Dios es. A mí hay algunos que me dicen, relájese, no se estrese. Pues yo no me estreso, pero cosa rara, yo puedo pagar el predial en los plazos que es. Yo puedo pagar los servicios en los plazos que es. Pastores, ¿qué usted tiene? Tengo orden y tengo fe. A veces me falta el último día para pagar un compromiso. Y yo no desmayo, le digo, Señor, voy a cumplir porque tú dices que tú eres Dios de orden y yo voy a hacer las cosas bien. Y a última hora el Señor me provee y voy y lo hago. Cuando tengo deudas y deudas malas, porque hay deudas malas, porque a veces Satanás viene y nos roba y nos metemos en deudas. Y Satanás a veces nos quita. Pero yo también coloco eso ahí en el horno de Dios, en el fuego de Dios y le digo, Señor, mira lo que Satanás me hizo, pero yo voy a pagar eso, voy a cubrir eso, porque voy a dar buen testimonio. Es que el desorden da mal testimonio. En el desorden se pierde la bendición de Dios. El desorden es un vampiro diabólico que chupa la sangre, que seca el cuerpo, hermano. Entonces, cuando usted se levanta en el nombre del Señor y empieza a establecer el orden se convierte en la llave que abre la puerta para la bendición del Señor. Un día llegué en mi carro a comprar 2 tornillos a un almacén de tornillos. ¿Y sabe qué pasó con esta llave? Se quedó dentro del carro. Entonces, afuera estaba el dueño del carro, rascándose la cabeza, porque así yo sea el dueño del carro, si no tengo la llave y está dentro, de nada me sirve tener el carro ahí al frente. Lo mismo pasa cuando hay desorden, hermano. Usted puede ser el dueño de las promesas, el depositario de la gloria de Dios, el gran ungido, el gran ministro, pero si usted no es una persona que no tiene orden, usted no tiene llave para la bendición. Le toca ver la bendición ahí a sus narices, pero no disfrutarla. Pero cuando tienes esto en orden y tiene la llave, hermano, usted tiene el control, el control y la llave. Estas son 2 formas de llave, el control y la llave. Y usted dice, voy a entrar al carro y voy a hacer uso de él porque es mío. Así pasa con el orden. Y cuando tú eres ordenado, hermano, tiene autoridad espiritual. Porque Dios es Dios de orden. Y si usted es ordenado, Satanás va a empezar a respetarlo a usted. Hermanos, yo hago el presupuesto para la iglesia. Yo hago mi presupuesto personal. Aprendí de Nehemías. Nehemías es un hombre que nos enseñó, hermanos, y el libro de Nehemías nos enseña a ser ordenados en la administración de las cosas. Y quiero dejarles ese principio, orden. El principio, hermanos. Dios es un Dios de orden, ese es el principio. El valor, ¿cómo se maneja el valor? Cuando yo soy ordenado, dignifico mi ser y dignifico al Señor. Libertad. Cuando yo soy ordenado, soy libre, pero si soy desordenado, soy esclavo y tendré que pagar las consecuencias del desorden. Y la integridad. ¿Cómo funciona el valor de la integridad? Si soy desordenado, hermanos, pero soy espiritual, esa es una falta de integridad porque no aplico lo que conozco de Dios a su palabra. Yo quiero que usted evalúe, como le dijo el apóstol Pablo a los hermanos, de una manera muy amorosa, de mucha confianza. Pablo tenía mucha confianza con los hermanos, porque él les dice en 11:28 de 1 Corintios, pruébese cada uno a sí mismo. Él no está diciendo, yo mismo voy a ir y voy a sacar la lupa y voy a ponerme las gafas y voy a hacerles un examen minucioso, porque ahora sí, tú comes, tú no comes, tú comes, tú no comes, tú comes, tú no comes. No, el apóstol Pablo le dijo a cada uno, pruébese cada uno. Hermanos, y la vida espiritual
demanda de nosotros autonomía responsable. Y la autonomía responsable es eso. Pruébate, corrígete. Ahora yo le pregunto, ¿cómo quiere usted vivir? ¿Estresado, angustiado, desesperado, de pérdida en pérdida, de problema en problema? ¿O quiere empezar a enrutarse en una vida de bendición? Empiece por poner en orden muchas cosas. Evalúe. Voy a poner en orden esto. Voy a poner en orden mi lengua. No voy a hablar más de lo que debo hablar. Voy a poner en orden mi boca. No voy a comer aquello que no deba comer. Voy a poner en orden mi bolsillo. No voy a gastar el dinero en lo que no es pan y mi trabajo en lo que no sacia. Esa es una pregunta que hace el profeta en el Antiguo Testamento. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Voy a empezar a ponerme juicioso con mis cosas. Y si tú lo haces, hermanos, así es como se integra la fe con la práctica diaria, con la vida diaria. Integración. ¿Ven? Estoy orando para que Dios los bendiga en este tiempo donde dicen que la nueva normalidad, donde se habla de reinventarnos, donde se habla de reconstruirnos, renacer, rehacernos. Bueno, todos esos parece que fuera algo musical, un tono musical. Vamos a levantarnos en el poder del Señor. Vamos a continuar porque los que esperan en Jehová son como las águilas. Alzarán sus alas y volarán. Yo tengo 9 producciones que he hecho de los devocionales sobre 50 días de Pentecostés. Este año no escribí porque el año pasado a causa de la pandemia la demanda del que escribí el año pasado fue muy poca y hay muchos pastores que no conocen los otros que hice. Han hecho 1 o 2, quedan 7. Este año puse en la presencia del Señor el proyecto de los devocionales. Eso ha estado lento, hermanos. Pero tengo en orden el material. Ya sé dónde tengo el material para elaborar los que me pidan. Del 1 al 9 ya sé dónde tengo el material. Ya tengo el procedimiento, cómo hago 1, 5, 10, 20, 100 o 200 o 500 que me pidan. Ya tengo claramente definido el proceso y el procedimiento. ¿Cómo lo tengo que hacer? Ya tengo claramente definido los costos de envío, más o menos en precios, en kilos, en unidades, cuánto vale el envío. Ya tengo definido, hermanos, si yo tengo que enviar a ciertas ciudades, ya sé cuántos días se demora el envío. Entonces, cuando alguien me dice, pastor, necesito 10 libritos, pero, pastor, son las 10 de la noche y yo no me acordaba. Pastor, y yo mañana empiezo los 50 días de Pentecostés. Pastor, hago un milagro. Le digo, hermano, Dios es el único que hace milagros. ¿Ve? Porque es que así no se puede, hermanos. ¿Cómo es que uno puede tener 1 mes, 2 meses, 5 meses, 10 meses para hacer una cosa y espera el último día para hacer las cosas? Y entonces después, ¿qué viene como resultado de eso? Estrés, angustia, cosas mal hechas. Un hermano me llamó y me dijo, pastor, se me olvidó. El domingo empieza esto y es viernes. ¿Qué podemos hacer? Le dije, ¿qué puedo yo hacer? Viernes por la mañana. Le dije, yo tengo allí unos hechos. Se los puedo enviar. ¿Qué es lo otro que puedo hacer? Estaba en otra ciudad. Le dije, se los puedo enviar por otra forma de envío, que es ir al terminal. Y allá yo se los envío y usted tiene que ir al terminal y reclamarlos mañana. Y ya los tiene para el domingo. Ay, pastor, pero es que me toca ir hasta el terminal. Pastor, pero yo los quisiera tener en el púlpito ya listo. Le dije, no, hermano, así no se puede. Mire cómo somos nosotros, hermano. Nosotros hacemos las cosas mal y queremos ¿qué? Lo bueno. No se puede. Pero otro le dije, hermano, no, le tocaría ir al terminal. Y bueno, a mí me toca ir al terminal o mandar un domicilio. ¿Usted está dispuesto a darme lo que vale el domicilio? Sí, pastor. Y aunque hubo una premura, llegó el material. Pero, ¿por qué nos metemos nosotros en esos apuros? Porque no planeamos lo que vamos a hacer. ¿Y todo por qué?
por un demonio que se llama desorden, porque el desorden, hermano, no lo deja usted planear, no lo deja ver las consecuencias de lo que va a pasar con un mal procedimiento. El desorden es un demonio muy horrendo que tenemos que derrotar, hermanos. Cuando todo se hace decentemente y en orden, allí está Dios. Hay libertad, los 3 valores. Libertad. Hay libertad porque el que hace las cosas en orden está relajado, es libre, está tranquilo. Hay integridad porque sabe que hace las cosas como para Dios y las hace bien, porque integridad es algo muy bueno, algo correcto, algo bueno. Y dignifica porque dice, yo soy un siervo de Dios y voy a hacer las cosas en orden y voy a honrar al Señor porque Dios es Dios de orden. Entonces, hermano, si usted tiene esa mentalidad, ¿sabe qué pasa con el pobre demonio? Que ya no le va a quedar mucho espacio para actuar. Y la bendición que Dios le dé no se le va a perder, la va a ver, la va a disfrutar. Yo voy a orar para que Dios provea sus necesidades, pero usted tiene que orar para corregir si de pronto hay desorden. Evalúese. Acuérdese, 1 Corintios 11:28, pruébese cada uno a sí mismo. Y 1 Corintios 14:40, pero en todo caso hágase todo decentemente y en orden. O sea, profetice, Señor, en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Voy a orar para que Dios provea, pero usted tiene que comprometerse a ponerse juicioso y juiciosa con sus cosas, ordenado y ordenada con sus cosas. Porque, hermano, mire, si usted no es ordenado y no es ordenada, puede bajar San Gabriel, hermano, a traerle 2 millones de pesos. Dios le puede mandar a San Gabriel o a San Miguel o a alguno de sus siervos, de sus ángeles. Dios puede hacer un milagro extraordinario, que aparezca en su casa una bolsa llena de dólares, hermano. Dios puede hacer eso. Pero si usted es desordenado, hermano, eso se va a ir en saco roto. No va a haber bendición de Dios, porque así es como el pueblo de Dios espanta la bendición de Dios con la religiosidad. Eso era lo de los corintios. Llegaba el mover del Espíritu Santo, pero la religiosidad de ellos y el desorden de ellos era tan tenaz que parecía que fuera un culto diabólico y no de Dios, porque eso era un caos ese culto. Entonces, iglesia, yo quiero orar para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, pero usted tiene que comprometerse a poner en orden sus cosas. Poner en orden su boca, a poner en orden su bolsillo, a poner en orden lo que tiene en su casa, a limpiar, a organizar, a acomodar, a desterrar ese demonio. Y si usted lo hace, hermano, vamos a ver la bendición del Señor. Se lo digo porque Dios me ha tratado mucho en esa área. Y allí ese es un punto clave para el desarrollo de la bendición y el crecimiento espiritual. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, hoy tomo autoridad pastoral sobre este demonio maligno y maldito que se llama el desorden y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Reprendo este demonio de tu iglesia, de tus siervos, de tus hijos. Toda negligencia, toda pereza, ese mal hábito de posponer, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que hagas libre a tus siervos y a tus siervas. Señor, yo he gemido, he llorado, he suplicado para que tú bendigas. Y luego tengo que ver cómo llega la bendición y cómo Satanás se la lleva por el desorden. Yo te pido, Padre, que tú libertes a tu pueblo, que tú bendigas a tu pueblo de una manera especial. Ministra a tus siervos y a tus siervos en esta hora, Señor. Establezco tu reino. Tú, cuando viniste a recomponer la creación porque había caos, viste que lo que hacía era bueno, porque tú evalúas lo que hace y Dios es Dios de orden. Y donde está este Dios de orden y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Establecemos esa doctrina del cielo que se llama hágase todo decentemente y en orden. Padre, yo sé que estamos viviendo tiempos donde a veces escasean los recursos. Yo sé que estamos viviendo tiempos donde necesitamos cubrir compromisos. Pero no podemos dejar que por el desorden Satanás nos robe lo que tú nos das. La bendición que llega con tanto esfuerzo, no podemos permitir lo que pase. Hoy consagro, Señor, todo el equipo pastoral de esta iglesia para que todo se haga en orden. Hoy consagro, Señor, a los servidores,
al cuerpo asesor, para que ellos puedan entender esta enseñanza en sus hogares. Hoy consagro cada miembro de esta iglesia, cada miembro de la congregación, y consagro, Señor, a cada oyente que llegue a esta misión, para que comprenda que esta es una revelación de lo alto, porque si hay orden, el orden es la llave tuya que abre la puerta de la bendición. Y declaro por la palabra de Dios que esta cultura diabólica es desterrada en el nombre de Jesús. Padre, declaro que en estos tiempos de angustia, de tanta confusión en medio de la información, de tanta distorsión emocional que ha habido a causa de esta pandemia, declaro que tú tomas el control y pones en orden nuestros estados emocionales, nuestros estados físicos, nuestros estados económicos, nuestros estados matrimoniales, que tú te glorificas y que empieza a reinar el orden tuyo en las relaciones matrimoniales, en las relaciones familiares, en las situaciones económicas, en las situaciones financieras, en las situaciones empresariales de tus siervos, Padre, porque si hay orden en la empresa, hay bendición. Bendice las empresas de tus siervos. Yo quiero que tú ores por tu empresa. ¿Cuál es tu empresa? ¿Cuál es tu negocio? Pero evalúa, ¿estás administrando bien tu negocio? ¿Estás administrando bien tu empresa? ¿Estás haciendo las cosas diligentemente y en orden? Yo quiero que tú ores por la empresa y dígale: Señor, bendice mi empresa. Yo voy a orar por mi proyecto ahora. Padre, bendice mi proyecto de enseñanza y de escritura de los devocionales. Ábreme puertas. Padre, bendice los proyectos de tus siervos. Menciona tu proyecto ahora. Menciona tu empresa ahora y dígale: Señor, yo quiero que tú te glorifiques. Yo quiero que esta empresa mía, Señor, sea controlada por el orden tuyo, para que tú te glorifiques. Es que Dios ha dicho en tu palabra: te pondrá Dios por cabeza y no por cola. Pero ¿por qué seguimos siendo cola si Dios lo dice en su palabra? Porque no gobernamos nuestros asuntos con juicio. Hoy, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, y tomo autoridad en contra de todo desorden diabólico y lo echamos fuera. Ahora, si tú lo puedes hacer, dígale: no quiero más esto en mi vida, Señor. Perdóname, Dios, perdóname. Mira, hermanos, el pecado de la iglesia de Corinto se llamaba división, desorden. Y ese era el piojo de esa iglesia, hermanos. Por eso el apóstol tuvo que escribir una primera carta fuerte. Dígale: Señor, echo fuera este devorador de mi casa, de mi vida, de mi cultura personal, y establezco tu presencia, Señor, porque me acojo a esa palabra, aunque fue para los corintios, los hermanos de Corinto. Yo recibo, Señor, esta palabra. Hágase todo decentemente y en orden, y lo haré parte de mi principio para hacer. Regulará este principio lo que yo haga. Haré todo decentemente y en orden, para honra, gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Y si has recibido esta palabra, diga amén. Pero yo quiero que si Dios te habla y vas a hacer correcciones en un futuro, cuando hagas correcciones, yo quiero que me comparta testimonio de esta palabra. No me deje aquí hablando solo detrás de la cámara, hermano, porque hay que dar testimonio de lo que Dios hace. Y yo quiero que si Dios le habló hoy y va a poner por obra esta palabra dentro de 15, 20 días, un mes, usted me dé un testimonio. Diga: pastor, esta palabra empezó a cambiar mi vida y Dios ha hecho esto en mi vida, porque así es como vamos a dar gloria a Dios y vamos a desterrar toda obra del diablo. Y así es como se hace guerra espiritual, hermano, atacando aquellas debilidades que no nos dejan crecer en la fe ni crecer en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Bien, mis hermanos, espero que el Señor les haya ministrado hoy con esta palabra. Les invito para que vengan al culto el domingo. Haga el esfuerzo de venir. No creo que tengamos ahora una situación tan compleja como para no ir al culto, hermanos. Haga el propósito. Hay formas de transporte económicas y cómodas en este tiempo. Pastor, es que me da miedo el virus. Hermano, báñese en alcohol y cúbrase con la sangre de Cristo y póngase un traje impermeable y arranque para el culto, que el Señor lo va a guardar. Pero hágalo, haga el propósito. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congréguese, hermano, congréguese. Lo espero el domingo para que tengamos una linda fiesta. Tenemos planes el domingo de presentar al Señor un nuevo miembro de la iglesia. Crecimiento biológico. Vamos a tener esa linda bendición del Señor.
Y el domingo también vamos a tener la Santa Cena, hermanos. Así que prepárese, prepare ya su Santa Cena para que disfrutemos de esta celebración tan maravillosa, porque tenemos que derrotar todo este ambiente de maldad que estamos viviendo en el nombre del Señor. Y es nuestra fe la que vence al mundo. Les bendigo y les espero, mis hermanos y mis hermanas.